Hoy se encuentra con nosotros Alberto Garzón, candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga, número 1. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted porque soy consciente de que hoy la agenda le ha jugado una mala pasada y no ha sido fácil llegar aquí. A las 10:30 de la mañana, como decía, tenía una rueda de prensa en el Palmeral de las Sorpresas, la que tengo entendido que, entre otros asuntos, han hablado de alquiler de viviendas turísticas, han hablado también un poco de la situación de Cataluña y también de la necesidad de una política verde, una política ecológica, ¿no? Efectivamente, nosotros, bueno, estamos en la situación de pre-campaña, pero bueno, estamos desgraciadamente en nuestro país prácticamente en una campaña permanente, y de lo que hemos hablado hoy es de un problema que le afecta pues, a todos los malagueños, especialmente a los sectores más jóvenes, ¿no? Todos tenemos a nuestro alrededor pues, esos tipos de problemas. El acceso a la vivienda. Estamos hablando de que los salarios son una miseria, los salarios son insuficientes para llevar una vida suficientemente digna y, desde luego, el precio de los alquileres es demasiado abusivo. Nosotros creemos que hay que intervenir en el mercado del alquiler. Nos han dicho en innumerables ocasiones, el propio Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista, que eso es imposible, pero hemos visto como en el día de ayer Berlín, que es una ciudad pues, muy importante europea, ha sido la primera ciudad europea que ha intervenido en el mercado del alquiler y a partir de ahora en Berlín, para los próximos 5 años, el precio de la vivienda no puede subir, el precio del alquiler no puede subir, está prohibido por ley. Yo creo que es una medida muy positiva que va a permitir que la gente de Berlín pueda emanciparse. Creo que ese tipo de medidas, aquí correspondería al gobierno del Partido Socialista o al gobierno de España, hacerlas son necesarias para que la gente pues, pueda construir un proyecto de vida suficientemente digno para el futuro. Es una propuesta que entiendo se podría extrapolar perfectamente a nuestro país. Totalmente. Además estamos hablando, vuelvo a subrayar, de una realidad pues, muy acuciante. Estamos hablando de que hay salarios en el centro, hay precios de alquiler en el centro de Málaga que están a 600, 700 y 800 euros, con salarios que son de esas cantidades. Es decir, que hay gente que si quisiera vivir en solitario para organizar pues, un proyecto de vida, ¿no? Tener una familia, tener hijos, no podría hacerlo al menos en el centro de Málaga, pero es que en la periferia también está sucediendo lo mismo. Y si te vas a los municipios también de toda la provincia. Eso está sirviendo pues, para enriquecer a los especuladores. Son bancos que están comprando viviendas, que la están poniendo en alquileres muy elevados, que están sacando una alta rentabilidad, se están enriqueciendo en última instancia, pero a costa de que la juventud especialmente, pero no solo la juventud, esto le ocurre a todos los sectores de la población en Málaga, pero especialmente la juventud, pues no pueda salir de casa de sus padres. Y esto pues evidentemente es insostenible en el tiempo, esto evidentemente hay que resolverlo. Hace falta voluntad política, lo que nosotros decimos es, si hay voluntad política se resuelve, si no la hay, como hemos visto hasta ahora, pues evidentemente seguirán prevaleciendo los intereses de los grandes bancos. Y esto es básicamente lo que nos dijo Pedro Sánchez hace unos meses cuando dijo que intervenir en el mercado de la vivienda era de radicales. Lógicamente Berlín no parece que sea la referencia de los más radicales del mundo. Ahora seguiremos hablando un poco de actualidad política de Pedro Sánchez, pero bueno, es innegable, el 10 de noviembre estamos los españoles llamados de nuevo a las urnas. ¿Cómo afronta el candidato de Unidas Podemos en Málaga esta nueva convocatoria electoral? Parten de un resultado, el del 28 de abril, que aquí en la provincia, desde mi punto de vista, fue bastante bueno. Consiguieron 2 diputados y casi 118.000 votos. Sí, nosotros, bueno, estamos en un momento en el que no nos hubiera gustado estar. Hemos hecho todo lo posible para evitar las elecciones, pero estamos en ellas. Ha sido una decisión, no solo, pero sobre todo de Pedro Sánchez, porque cree que con la repetición de elecciones va a mejorar su posición y va a tener un gobierno más fuerte. Yo creo que eso es ahora mismo muy improbable, pero eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y nosotros tratamos de revalidar los resultados que tuvimos en abril. Creemos que lo hemos hecho bien en estos últimos meses y que la gente puede confiar en nosotros y tener la repetición como mínimo de esos resultados. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no incluso mejorar resultados y atraer a gente que en otras ocasiones también nos había votado, pero que en abril no lo hizo? Bueno, vamos a ver, las cosas están muy abiertas y nosotros tratamos de explicar propuestas como la que acabo de decir antes del precio del alquiler y cuestiones malagueñas específicas para que la gente, bueno, confíe y el 10 de noviembre pues, nos pueda votar a nosotros, que somos el proyecto que está defendiendo esa línea de defensa de los derechos de las familias trabajadoras. Pero es la gente la que decide y probablemente mucha gente todavía no haya decidido su voto. Por lo tanto, incluso las encuestas son ahora mismo instrumentos débiles para saber qué va a suceder. La posibilidad de una abstención grande es el gran reto que tienen todos los candidatos en estas elecciones, llamar a la movilización más que en otras ocasiones. Es que tenemos un problema grande en nuestro país y es que el sistema político no está sirviendo para resolver los problemas de la gente.
La gente tiene una sensación que a mi juicio es correcta, nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestra familia, de que sus problemas, nuestros problemas, los salarios, la vivienda, los servicios públicos, las listas de espera en sanidad, no se están resolviendo. Y que en cambio lo que estamos teniendo es todo el rato una pelea arriba, en las esferas altas, de cuándo vamos a otras elecciones, etc. Entonces la gente se está desconectando de la política. Y esto es algo que tenemos que evitar porque se produce una creciente abstención. Y es probable que vayamos a una abstención creciente. Nosotros trabajamos para evitarlo, porque además la abstención en nuestro país es una abstención de clase, es una abstención que la hacen más la gente con menos dinero. Y que la gente con más dinero, los barrios más ricos, votan mucho más. Por lo tanto, para la izquierda es especialmente preocupante que la gente se quede en casa, porque los que menos se quedan en casa son la gente que tiene más dinero, que vota siempre a las derechas, o casi siempre vota a las derechas. Por lo tanto, un objetivo claro es movilizar que la gente vote, porque creemos que tiene que ser un instrumento para resolver los problemas. Entonces, es comprensible la frustración. Dice el CIS que la sensación de que los políticos son uno de los principales problemas está creciendo. Y tienen razón, la gente que se siente frustrada. También es verdad que no todos los políticos son iguales, ni todo se puede generalizar, pero ahí tenemos que darle un vuelco a todo esto para que la gente vea que la política es útil. Y creo que hablando de programa es mejor que hablando de cosas etéreas o abstractas que la gente no percibe que sean sus problemas cotidianos. Claro, porque Alberto, muchas de las cuestiones que se están planteando muchos ciudadanos que a día de hoy creen que no van a acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, es que dicen, si va a salir un resultado más o menos similar al del 28 de abril, ¿para qué hemos llegado hasta aquí? Si después no van a ser capaces otra vez de ponerse de acuerdo, que vamos a ir a unas terceras elecciones, hay quizás un poco de hastío, por lo menos eso es lo que noto yo más que en otras ocasiones. Sí, totalmente. Además está fundamentado, es decir, que no es gratuito, que tiene claramente sentido. Tenemos unos dirigentes políticos, entre los que me incluyo, pero vuelvo a subrayar que no todos tenemos la misma responsabilidad desde mi percepción, que hemos sido incapaces de llegar a un acuerdo. Básicamente yo creo que es la responsabilidad de Pedro Sánchez, quien va a elecciones porque cree que le va a salir mejor la repetición, cree que tirando los dados pues los resultados van a ser mejor. Pero es una apuesta. Pero lo cierto es que la gente tiene esa sensación, la sensación de esto no me va a resolver los problemas cotidianos. El problema, como decía antes, es que en el caso de la izquierda esto ya tiene precedentes. Susana Díaz adelantó las elecciones el año pasado pensando que iba a sacar un muy buen resultado y el resultado fue que gobiernan las tres derechas en Andalucía. Es decir, es muy peligroso hacer lo que ha hecho Pedro Sánchez y nosotros tenemos que hacer mucha pedagogía para convencer a nuestra gente de que no se quede en casa. Y cuando digo nuestra gente me refiero a la gente de nuestros barrios, a la gente de nuestro vecindario, a nuestras familias que pueden estar efectivamente frustradas, pero que si no votan, y sí votan los que quieren privatizar la sanidad, la educación, que quieren recortar los servicios públicos, pues entonces tenemos un problema para los próximos años. ¿Teme, porque ha hecho referencia ahora mismo, que la historia de Andalucía puede repetirse en el país? Puede suceder porque además ahora hay un nuevo partido de izquierda que puede absorber votos que no se transformen en escaños, es decir, la división de la izquierda puede penalizar y sobre todo si no conseguimos que la gente de izquierda vote, entonces puede suceder. Lo que pasó en Andalucía en las autonómicas del 2018 no fue que hubiera mucha más gente de derecha, sencillamente lo que pasó es que mucha gente de izquierda se quedó en su casa y cuando te quedas en tu casa y si vota la gente de derecha, como que su voto vale más y entonces se transforma en escaños y en gobiernos como los de las tres derechas en Andalucía, que lo que han hecho ha sido bajarle los impuestos a los ricos, empezar a privatizar la sanidad con programas en apoyo a la sanidad privada o subir el precio de la escuela infantil. Entonces, claro, eso no nos beneficia a la gente más sencilla, a la gente común, a la gente de nuestros barrios. Mi barrio en Rincón de la Victoria, pues nadie se ha beneficiado de esas políticas, se habrán beneficiado otros barrios más ricos de toda la provincia de Málaga, que no serán muchos tampoco. Entonces, que eso se repita en España es un drama, porque el gobierno de España tiene competencias mucho mayores que incluso la propia Junta de Andalucía. ¿Cómo valora precisamente la irrupción de Más País dentro del panorama político nacional? Es un partido que además en la provincia va a presentar candidatura, en la provincia de Málaga. Bueno, yo creo que es legítimo que se presenten, es perfectamente razonable que hayan llegado a esa conclusión, pero creo que fragmenta la izquierda, creo que además no es un espacio que tenga un gran conocimiento de la provincia de Málaga, sus candidatos principales no son de la provincia y creo que puede suponer una división porque recordemos que en las últimas elecciones de abril nosotros tuvimos nuestro segundo escaño por 1.500 votos frente a Vox. Eso quiere decir que si todo lo demás se mantuviera igual y nosotros
perdiéramos 1.500 votos porque hay gente que prefiere votar a Más País, por ejemplo, pues el escaño sería para Vox y nosotros lo perderíamos. Entonces hay una competición ahí de votos, de muy pocos votos, que es muy importante. Entonces cuando más se divide la izquierda, más fácil es que se pierdan votos y más fácil es que Vox tenga una segunda oportunidad para tener más diputados, lo cual es un problema porque estamos hablando de una extrema derecha franquista. Volviendo un poco a las negociaciones que se produjeron este verano entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, hubo un momento en el que parecía que el acuerdo prácticamente estaba firmado. De hecho, usted lideraba, permítame, una corriente que era partidaria de llegar al acuerdo. ¿Qué pasó, Alberto? Pues efectivamente yo era partidario, lo intentamos todo lo posible. La verdad es que lo que sucedió es que nos dimos cuenta de que el Partido Socialista no tenía voluntad política de llegar hasta el final. Nosotros lo dijimos en su momento, intentamos generarle entusiasmo al Partido Socialista para que llegara a un acuerdo, porque no le veíamos demasiado motivado. Es verdad que el Partido Socialista tenía también corrientes, por decirlo así, y no todas pensaban lo mismo, pero Pedro Sánchez no tenía muchas ganas de llegar a un acuerdo. Luego él mismo lo ha reconocido, él ha llegado a decir en televisión que no podría dormir por las noches si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros que implicara que nosotros gobernáramos este país. Es su decisión, pero ojalá hubiéramos llegado a un acuerdo, porque al final pensábamos que lo teníamos. Al final, si no hay voluntad política, las negociaciones siempre son difíciles, pero en una familia y en una empresa y en cualquier espacio, ¿no? Pero si tienes ganas de llegar a un acuerdo, al final llegas, aunque te cueste tiempo. Aquí hemos estado 5 meses en el que de forma efectiva, se negociaron 3 días de 5 meses. Por lo tanto, yo creo que por parte del Partido Socialista había otra hoja de ruta legítima, pero creo que puede acabar en un fracaso, que es repetir elecciones. ¿Y qué va a pasar entonces a partir del 11 de noviembre? Porque, como nos decían, están obligados a entenderse. Totalmente. Nosotros, como decimos, siempre anteponemos el programa. O sea, nosotros nos votaron casi 4 millones de personas en abril. Nosotros lo que queremos es que esos votos tengan la dignidad y se transformen en políticas de izquierda. Queremos que se baje la factura de la luz, queremos que los precios del alquiler se congelen y que incluso desciendan, que suban los salarios, queremos derogar la reforma laboral. Son propuestas concretas. Entonces, nuestros acuerdos tienen que ir encaminados a que eso se pueda cumplir. El Partido Socialista nos decía, no, vosotros dadnos los votos gratis, hacéis a Pedro Sánchez presidente, pero después ya no nos acordamos. Al mes siguiente podemos estar pactando con Ciudadanos otra nueva reforma laboral para atacar a los derechos consolidados de las clases trabajadoras. Y nosotros decíamos, no, así no. Nosotros, nuestros votos sirven para hacer políticas de izquierda. Entonces, si el Partido Socialista entiende que hay que acordar con nosotros, perfecto. Y yo creo que está más cerca de entenderlo cuanta más fuerza tenemos nosotros. Si nosotros somos fuertes, el Partido Socialista se ve obligado, aunque no le guste, a llegar a acuerdos con nosotros. Si nosotros estamos débiles, el Partido Socialista se echa en brazos de Albert Rivera o incluso del Partido Popular. Y eso es esa yo creo que es la clave de lo que va a pasar el 10 de noviembre. Por eso nosotros hacemos una campaña pues, muy dirigida a explicar nuestras propuestas y a decir la mejor manera de que esto llegue a puerto es nuestra formación política. Porque temen que si finalmente, después del 10 de noviembre, el Partido Socialista, como apuntan ahora mismo las encuestas, es la fuerza más votada, a lo mejor las negociaciones pueden virar y vamos a pasar del con Rivera no al con Rivera sí. De hecho, es que yo creo que Pedro Sánchez ya está en el con Rivera sí. De hecho, lo intentaron en junio, llegaron a un acuerdo, Albert Rivera les dijo que no, pero ahora mismo hemos visto a un Partido Socialista que ha dicho que renuncia a una propuesta que llevaba en abril muy importante, que era subir los impuestos a los más ricos. Es decir, en nuestro país se ha multiplicado el número de millonarios. Gente que no paga los mismos impuestos que pagan las familias trabajadoras y que, si se cumpliera la Constitución, deberían pagar mucho más impuestos para financiar la sanidad pública, la educación pública. Y el PSOE llevaba una medida de izquierdas en el programa de abril que era subirle los impuestos a ese sector social, ¿no? Ya no lo tienen, ha dicho la propia ministra de Hacienda en funciones que eso lo retiran, que ya no lo van a llevar, porque ellos creen que tienen que seducir al votante de centro y creen que ese votante de centro es el votante de Ciudadanos, es un votante de derechas, es un votante, bueno, que se asusta ante las políticas de izquierda. Entonces el PSOE está claramente girando hacia la derecha, buscando nuevas alianzas en el lado de Ciudadanos, incluso, digo, en el lado del PP.
Ha pasado Albert Rivera a decir que vetaba a Pedro Sánchez a decir ahora que está dispuesto a llegar a acuerdos, incluso Pablo Casado. Entonces se están creando las condiciones de un acuerdo de las derechas con el Partido Socialista y nosotros creemos que la mejor forma de neutralizar eso es que nosotros tengamos la fuerza suficiente, primero para que las tres derechas nos sumen y segundo para que el Partido Socialista se vea obligado a hacer políticas de izquierda, porque en cuanto no se ve obligado ya vemos lo que hace. El Partido Socialista solía ser de izquierda en campaña electoral y al día después se le olvidaba, ahora ni siquiera en campaña electoral. ¿De qué manera cree que va a afectar, está afectando ya en la precampaña, un poco toda la situación que se está viviendo en Cataluña pues, después de la sentencia del procés? Pues creo que de una manera muy negativa. Primero, porque es un problema muy grave que está sucediendo en nuestro país y segundo, porque todo se está reduciendo a banderas. Y las banderas no dan de comer. Es decir, tú vas a mi barrio, a Rincón de la Victoria o a cualquier barrio de Málaga o de la provincia o de la ciudad y te das cuenta que los problemas cotidianos no tienen nada que ver con las banderas. Y sin embargo, vemos la televisión, vemos los medios de comunicación, vemos a nuestro alrededor las tertulias y todas parecen hablar solo de cuestiones de bandera, de Cataluña, catalanes contra el resto de españoles. Y eso no va a nada positivo. Los que han dirigido el proceso independentista son la misma gente que ha recortado en sanidad, en educación, que han permitido desahucios a los propios catalanes. Y se parecen mucho más a las derechas españolas de lo que a veces parece, ¿no? Parecen que fueran enemigos eternos. Pues yo los he visto votar en el Congreso lo mismo. Votar en la misma dirección. La reforma laboral, los independentistas y el Partido Popular fueron los que la apoyaron. Hemos visto la ley Mordaza, la represión policial que impide que la gente pueda manifestarse después del 15M, lo aprobaron también con Convergencia. Es decir, lo que nosotros decimos es, si hay algo que diferencia a España es el dinero que tienes en el bolsillo, el dinero que tienes en el banco, mucho más que las banderas. Entonces construyamos un país donde la gente tenga posibilidades de construir un futuro y probablemente de esa manera no habrá tanto conflicto entre identidades. Lo que pasa es que en este caso también parece que las posturas no es que no estén dispuestas a acercarse, es que de momento no están dispuestas ni a sentarse. Efectivamente, de hecho falta diálogo. Nosotros somos partidarios de una Cataluña que esté en España. Nosotros no somos independentistas, nosotros queremos un proyecto de España que seduzca también en Cataluña. Nosotros no queremos que los catalanes se quieran ir, pero tenemos que reconocer que hay un problema y hay 2 millones de personas que quieren irse. Entonces tenemos que construir algo que sea atractivo. Y eso no se va a resolver ni con la policía, ni con los jueces. Si alguien piensa que meter a los dirigentes independentistas en la cárcel va a solucionar el problema, creo que se equivoca. Probablemente lo empeore, porque haya más independentistas pues, como reacción. El camino tiene que ser otro, el camino tiene que ser el camino de la seducción, el camino de construir una España que no solo sea una bandera, ni que sea solo pronunciar España 50 veces. El camino tiene que ser construir una España donde la gente tenga derechos, donde la gente tenga vivienda, donde la gente pueda tener una pensión digna, donde la gente tenga trabajo. Con eso, entonces la gente probablemente no se quiera ir de España. El problema es que se está utilizando esto para enfrentar y romper España. Es decir, tenemos discursos incendiarios, como los de Albert Rivera, por ejemplo, que lo que hacen es enfrentar a españoles, o discursos incendiarios como los de los independentistas, que lo que hacen es una violencia gratuita, son minoría, ¿vale? Pero la hacen, y hacen una violencia gratuita que lo que está haciendo en última instancia es provocar una escalada de violencia que solo tiene beneficiarios en los extremos, en extremos de gente que no quiere entendimiento. Por lo tanto, hace falta relajación, calma, serenidad y hablar con los diferentes, los que piensan distinto. Eso es más difícil que hablar con los que piensan igual, pero es necesario hacerlo. Alberto, volviendo a Málaga, como candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia, ¿cuáles son los proyectos que va a defender y que llevan en el programa electoral? Bueno, hay 2 dimensiones, podríamos decir. Una que es elementos que sirven en Málaga, que sirven en todo el resto del país, como el plan de trabajo garantizado, crear puestos de trabajo, derogar la reforma laboral, subir los salarios, como el salario mínimo interprofesional, que nos dijeron es una locura y al final hemos visto que es positivo, mejora la vida de la gente y eso sirve para Málaga y muy importante para Málaga con nuestras tasas de desempleo y con la situación que vivimos de precariedad, pero también es para el resto del país. Y luego para Málaga hay pues muchos proyectos atrasadísimos. Estamos hablando de la conexión del Puerto Seco, estamos hablando del cambio del modelo de turismo, especialmente en Málaga capital, estamos hablando de la depuradora de Nerja, estamos hablando de proyectos que llevan casi toda la vida ahí y que todavía no han sido abordados. Transporte público, una de las formas por las que se está rompiendo nuestra provincia es el campo y la ciudad. Es decir, la gente se está yendo a la ciudad y muchos se están yendo directamente a Madrid o al extranjero. Es decir, articular con una red de transporte público mejorar la cercanía, mejorar lo que usa la gente. La gente lo que usa son los autobuses, la cercanía, el transporte, que además es respetuoso con el medio ambiente mucho más que otro tipo de modelo.
Pues Alberto Garzón, candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por ese esfuerzo que ha realizado para estar aquí y cumplir su compromiso con Málaga, aquí ahora con Canal Málaga Televisión. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.